Hoy hablaremos sobre la muerte de Moisés, que marca uno de los momentos más misteriosos e intrigantes de las Escrituras. Moisés, el gran líder de Israel, el hombre que conoció a Dios cara a cara, llega al final de su viaje por la tierra cuando ve, de lejos, la tierra prometida. Pero su partida no se produce sin que poco después de su muerte ocurra un hecho sobrenatural y poco conocido. Se libra una batalla espiritual por el cuerpo del profeta. Por un lado, Satanás, el gran adversario, que busca corromper la obra de Dios en todos los sentidos. Por el otro, el arcángel Miguel, enviado para proteger el descanso final de Moisés. En este relato exploramos qué hay detrás de esta disputa celestial y las posibles razones que llevaron a Satanás a querer el cuerpo del líder de Israel. Siga esta narración bíblica a continuación que arroja luz sobre la fidelidad y autoridad de Dios, sobre el poder del bien contra el mal y sobre la protección divina que rodea a quienes eligen vivir para el Señor. Profundicemos aún más en esta impresionante historia, que se vuelve aún más rica y significativa a medida que exploramos los detalles de la vida y muerte de Moisés, este fiel siervo de Dios y líder indiscutible del pueblo de Israel. Moisés no era un líder cualquiera, fue formado desde su nacimiento para lograr algo extraordinario. Rescatado de las aguas del Nilo y criado en la corte de Egipto, vivió una infancia y juventud entre los egipcios, siendo educado en la sabiduría de una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Sin embargo, cuando descubrió sus raíces hebreas, Moisés enfrentó una lucha interna, que culminó con su huida al desierto de Madián, donde encontró refugio y un nuevo rumbo para su vida. Fue en este desierto donde, después de años de silencio lleno de enseñanzas, tuvo el famoso encuentro con Dios en la zarza ardiente, un encuentro que transformaría su vida para siempre. Dios le dio a Moisés una misión aparentemente imposible: liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Moisés, con temor y humildad, aceptó el desafío. Y, con la ayuda de Dios, se enfrentó al poderoso Faraón, anunciando plaga tras plaga sobre Egipto hasta que el propio Faraón ya no pudo resistir el poder de Dios. El paso por el Mar Rojo, donde las aguas se abrieron para que Israel cruzara con seguridad y se cerraron sobre el ejército egipcio, fue uno de los momentos más memorables de este viaje y evidencia de la presencia y el poder de Dios en su liderazgo. Después de eso, Moisés se convirtió no solo en el libertador, sino también en el legislador del pueblo de Israel. Ascendió al monte Sinaí, donde Dios le dio las tablas de la ley que contenían los 10 mandamientos. Este pacto entre Dios y el pueblo israelita fue el fundamento de la vida espiritual y moral de Israel. Moisés fue el mediador de este pacto, y esto fortaleció aún más su autoridad ante el pueblo. Era más que un líder militar o un gobernante, él era el elegido de Dios, el único a quien Dios hablaba cara a cara, en quien Dios confiaba para transmitir sus palabras y sus leyes. Sin embargo, el camino de Moisés también estuvo marcado por momentos difíciles y pruebas constantes. Se enfrentó varias veces a las murmuraciones y rebeliones del pueblo. En uno de estos episodios, cuando el pueblo tenía sed en el desierto, Dios ordenó a Moisés que le hablara a la roca para que de ella saliera agua. Pero Moisés, en un momento de frustración y cansancio, golpeó la roca con su vara en lugar de hablarle, como Dios le había ordenado. Esta desobediencia fue un error que Dios no ignoró, y el Señor le dijo a Moisés que por eso no entraría a la tierra prometida. Moisés todavía conduciría al pueblo hasta las fronteras de Canaán, pero se vería privado de poner un pie en la tierra que tanto había anhelado ver habitar a su pueblo. Al llegar al final de su misión, Dios le ordenó a Moisés que ascendiera al monte Nebo. Allí vería la tierra prometida, pero solo de lejos. Imaginemos a Moisés, ya anciano, subiendo la montaña, contemplando el futuro de su pueblo, con una mezcla de satisfacción y nostalgia. Desde lo alto de Nebo,
Moisés vio la extensión de Canaán, sabiendo que el viaje estaba completo. Aceptó su destino con humildad, en paz con la voluntad de Dios, consciente de que la obra más grande continuaría con Josué, su sucesor. Entonces, allí, en la cima del monte, Moisés murió en presencia de Dios. No se menciona a nadie a su lado ya que era un momento sagrado entre él y el Señor. Y, en un acto extraordinario, Dios asumió la responsabilidad de cuidar el cuerpo de su siervo. Fue Dios mismo quien enterró a Moisés, y la ubicación exacta de su tumba se mantuvo en secreto. Y es en este momento, como se describe en Judas 1:9, que la historia da un giro inesperado. En el Nuevo Testamento, el pequeño libro de Judas nos revela que, después de la muerte de Moisés, hubo una disputa sobre su cuerpo. Y no fue una disputa cualquiera. Se trataba del arcángel Miguel y nada menos que de Satanás. Ahora bien, ¿por qué Satanás, el gran adversario de Dios, estaría interesado en el cuerpo de Moisés? Las Escrituras no nos dan una explicación directa, pero podemos imaginar algunas razones. Satanás es descrito como el acusador de los hermanos, Apocalipsis 12:10, el que siempre busca razones para acusar al pueblo de Dios. Quizás estaba tratando de argumentar que Moisés no merecía ser honrado, debido a su error final. O, quién sabe, Satanás quiso apoderarse del cuerpo de Moisés para corromper su memoria entre el pueblo de Israel. Imagine el impacto que podría tener el cuerpo de Moisés si fuera usado para crear idolatría. El pueblo podría acabar desviando su fe, pasando a venerar el cuerpo del gran profeta en lugar de centrar su culto en Dios mismo. En ese momento aparece Miguel, el arcángel fiel, conocido como el defensor del pueblo de Dios. La figura de Miguel es poderosa y aparece en varios pasajes de la Escritura como aquel que lucha contra las fuerzas de las tinieblas. Pero lo que destaca es cómo trata con Satanás. En lugar de entrar en largas discusiones o intentar vencer a su oponente mediante el poder de las palabras, Miguel simplemente dice, «El Señor te reprenda». Con esta afirmación, Miguel nos muestra algo profundo: la autoridad de Dios es absoluta, y no hay necesidad de palabras ni argumentos cuando se actúa en el nombre del Señor. Este evento nos enseña mucho sobre el poder de la autoridad divina y cómo Dios cuida de sus siervos, incluso después de la muerte. Moisés, el siervo de Dios, fue honrado hasta el final, protegido por el mismo arcángel Miguel contra el maligno. Dios no permitió que Satanás usara el cuerpo de Moisés para engañar al pueblo de Israel o desviar su fe. La historia del cuerpo de Moisés nos recuerda que aunque somos humanos y propensos a cometer errores, como lo fue Moisés en su vida, Dios es misericordioso y nos guarda. Incluso ante los ataques de la oscuridad, Él envía a sus mensajeros para protegernos. Y Miguel, con su frase «El Señor os reprenda», nos muestra que el poder de Dios es soberano, capaz de anular cualquier intento del enemigo. Por eso, esta historia nos lleva a reflexionar sobre el valor de la obediencia, de confiar plenamente en la protección divina y en el poder de Dios, que obra en nuestras vidas de maneras que tal vez nunca comprendamos del todo. La disputa celestial sobre el cuerpo de Moisés va mucho más allá de un simple acontecimiento sobrenatural. Simboliza la batalla constante entre el bien y el mal, y la forma en que Dios protege a quienes le son fieles, incluso después de su viaje aquí en la tierra. Esta historia nos hace reflexionar sobre la realidad de la lucha espiritual que se desarrolla a nuestro alrededor, una batalla que muchas veces no vemos, pero que impacta profundamente nuestra fe y la forma en que llevamos nuestras vidas. Satanás, el acusador, es quien siempre trata de encontrar razones para engañar, acusar o devaluar al pueblo de Dios. Él sabe que al desviar nuestra atención de Dios, puede sembrar dudas y confusión en nuestros corazones. En la historia de Moisés, podemos imaginar que Satanás quería usar el cuerpo del profeta para desviar al pueblo de Israel,
llevándolos quizás a idolatrar el cuerpo de su líder o incluso cuestionar su lealtad a Dios. Esta estrategia todavía se utiliza hoy en día, cuando nos vemos tentados a valorar símbolos o figuras que nos alejan de la fe genuina y nos hacen centrarnos en personas o cosas, en lugar de en Dios. La actitud del arcángel Miguel nos enseña algo profundo sobre la autoridad y la sumisión a la voluntad de Dios. No entró en un largo debate con Satanás, no cedió a las provocaciones de su oponente. En cambio, dijo, «El Señor te reprenda». Michael confió en la autoridad de Dios, sabiendo que solo el Señor podía detener el malvado plan de Satanás. Este simple acto nos recuerda que no necesitamos luchar con nuestras propias fuerzas, tratando de superar desafíos y tentaciones con nuestros propios esfuerzos. Cuando confiamos en la autoridad y el poder de Dios, estamos protegidos mientras Él lucha por nosotros. Esta historia de Moisés también nos enseña sobre el valor de la obediencia y la confianza en el Señor, incluso con respecto a nuestro legado. Moisés, a pesar de todos los desafíos, se mantuvo fiel a la misión dada por Dios, y fue Dios mismo quien cuidó de su cuerpo y de su historia. Hoy en día muchas veces queremos tener control sobre lo que dejamos para el futuro, sobre cómo seremos recordados, pero la historia de Moisés nos muestra que, si estamos en manos de Dios, Él se encarga de todo, el presente, el futuro e incluso nuestro legado. Finalmente, la historia de la disputa sobre el cuerpo de Moisés nos recuerda que la protección de Dios abarca todos los ámbitos de nuestra vida. Él conoce cada desafío que enfrentamos, cada acusación que el enemigo nos lanza. Y, así como cuidó a Moisés hasta el final, promete estar con nosotros en cada etapa de nuestro viaje. Nuestra responsabilidad es permanecer firmes en la fe, confiando en que Dios, en su fidelidad, nos cuida hasta el último momento. Que esta historia nos inspire a una fe profunda y una confianza renovada en Dios, sabiendo que Él siempre tiene la última palabra sobre nosotros, nuestros errores, nuestros logros y nuestra historia. Deja tu opinión sobre el vídeo en los comentarios. Espero que este contenido haya sido relevante para ti. Así que apóyame suscribiéndote para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Deja tu me gusta y comparte, para que este vídeo llegue a más personas. Juntos, podemos traer este contenido para iluminar a todos. Dios lo bendiga.